Sergio Fernández Noboa es diputado provincial por el Frente de Todos y lo tenemos con nosotros. Sergio, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás vos? Gracias, muy amable. Muy bien, Sergio, muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, tenemos las últimas 2 semanas, creo yo. Es como que la pandemia avanza sobre la política, ¿no? La política de gestión por un lado, gestionando, gobernando, proyectando, planificando, y por el otro, la política de la oposición, tratando de potenciar algunos errores o algunos desaciertos, según como ellos comuniquen o lo vean, y el oficialismo, bueno, repartido entre lo que es la gestión frente a la pandemia y la gestión frente a la política que propone la oposición, ¿no? Y un caso, Vicentín. Sí, un panorama realmente muy complejo. Pensemos que Alberto Fernández asumió hace 6 meses el gobierno de la República, encontró un país con una crisis económica muy importante, con una deuda gigantesca, y en ese marco, en el mes de marzo, tuvo que convocar a la ciudadanía al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos enterábamos hace horas que nuestro país fue elegido entre los 11 países en el mundo que mejor ha resuelto la situación de enfrentar la pandemia, no solo en términos sanitarios, sino también en términos de organización de la sociedad y de resolución de medidas económicas. Creo que hay un Estado muy presente con una conducción política que está realizando las cosas de la mejor manera posible en medio de una de las situaciones más complejas que ha vivido la humanidad en el último siglo, y una oposición que, desde mi punto de vista, está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias, buscando permanentemente obstaculizar, generar conflictos, una oposición aliada a los principales medios de comunicación que hace cosas, como bien decías vos, como lo de Vicentín, una situación muy especial que habría que explicársela bien a la sociedad y que se han ocupado de tergiversar, mentir, engañar y confundirnos alrededor de esta situación. ¿Y cómo lo llevan ustedes? Bueno, la verdad que haciendo todo lo que está a nuestro alcance, por ejemplo, con el caso Vicentín, es muy importante que la sociedad entienda que se trata de una empresa gigantesca, de una empresa muy importante, que le han mostrado movilizaciones que se han contado como pueblada cuando no son tales. Es muy poca gente, militantes ligados al intendente de la localidad de Avellaneda o de la localidad de Reconquista, que han promovido una manifestación contraria a la decisión del gobierno de rescatar esa empresa. Es una empresa que tiene muchísimos rubros, biocombustibles, aceite, algodón, harina, cabezas de ganado, bodegas, producción de jugos de uva para la exportación. Es la sexta agroexportadora de la Argentina. El 20% de las divisas que nos ingresan por exportación de aceites o de harina de soja provienen de Vicentín. Pero claro, Vicentín tuvo una situación en los últimos años muy particular, fue produciendo un pasivo gigantesco que hoy asciende a los 1.350 millones de dólares. Se vivió la situación muy extraña que nadie contó y que nadie mostró suficientemente, que fue que esta empresa comenzó a tomar mucha deuda, a tal punto que en algún momento tomó deuda del Banco de la Nación Argentina. Javier González Fraga, presidente del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri, le fue prestando dinero, le llegó a prestar 300 millones de dólares. El último préstamo importante de 83 millones de dólares se produjo durante el mes de noviembre
cuando el gobierno ya había perdido las elecciones, tanto las PASO del mes de agosto como las elecciones del mes de octubre, y además la empresa se encontraba en cesación de pagos. A una empresa en esa situación se le prestó esa cantidad enorme de dinero. Empresa que además comenzó a realizar una triangulación del dinero que le llevó a tener denuncias y juicios en Paraguay. Vos fíjate que en Paraguay Vicentín tiene solo 6 empleados y una facturación de 200 millones de dólares. Venían los barcos vacíos desde Paraguay para ser cargados por granos en el puerto de San Lorenzo. La empresa Vicentín tiene puerto propio, logística para ese puerto. Dependen casi 7.000 trabajadores de esta empresa, más de 2.000 productores a quienes Vicentín le debe 400 millones de dólares. Es decir, rescatar esta empresa, que es lo que está haciendo el gobierno nacional, significa algo así como la vida, como el oxígeno para todo el norte de Santa Fe y para muchas otras regiones del país. Uno podría discutir si es lo mejor o no la expropiación. Lo escuchamos al presidente Alberto Fernández, yo escuchaba también al exgobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Zapag, explicar situaciones alrededor de la expropiación. Y por supuesto que esto va a ir al Congreso de la Nación y va a tener el debate que se merece, y vamos a tratar de encontrar el mejor mecanismo para que esa empresa siga funcionando por el bien de los santafesinos, por el bien de sus trabajadores, por el bien de los productores y sobre todo por el bien del país. No obstante, lo que me parece que está fuera de toda discusión es el rescate que ha hecho el gobierno argentino. Bien. Sergio, ¿cómo se está llevando con este nuevo rol del legislador provincial? Bueno, bien, vos sabés que, Alejandro, que soy alguien que trabajó muchísimos años en el Poder Ejecutivo, sí. Y el Poder Ejecutivo tiene un ritmo distinto para quienes nos gusta hacer de manera cotidiana. De algún modo podría decirte que se extraña el Ejecutivo. No obstante, somos hombres de la política, creo que el rol de legislar es muy importante para nuestra sociedad y venimos de muchos debates muy interesantes. Me siento muy cómodo en esta función, a veces participando de un sistema de mediación que permitió que los mineros de Andacollo pudieran volver a su localidad en lo que fue una serie de días muy complejos que tuvimos que vivir y por suerte se pudo resolver de la mejor manera, o a veces en debates más álgidos, como por ejemplo fue el que tuvimos durante los últimos días alrededor de esta iniciativa de extensión de la prisión preventiva a propuesta del Ministerio Público Fiscal, pero me parece que hay muchísimas cuestiones aún pendientes para que nosotros podamos debatir, como tiene que ver con el financiamiento del instituto, la coparticipación en nuestra provincia, que es un tema pendiente. Nosotros tenemos una coparticipación ya de cuando promediaba la década del 90, absolutamente desfasada. Hemos podido contribuir al debate para darle al gobierno provincial herramientas para manejarse dentro de la pandemia. Y bueno, además de la tarea legislativa, como todo hombre de la política, también transitando este año de tantas dificultades y organizándonos para lo que viene. Bien. ¿Y el peronismo? El peronismo neuquino. El peronismo, por suerte, a nivel nacional ha recuperado la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que le permitan vivir mejor a los argentinos y a las argentinas, y siempre con el anhelo de poder en algún momento poder llevar adelante estas políticas en la provincia del Neuquén. Creo que tanto el peronismo como el conjunto de la fuerza política que hoy se cobija bajo la denominación Frente de Todos tiene dirigentes políticos de mucha trascendencia, figuras realmente importantes, y por sobre todas las cosas lo que tenemos son ideas de cómo producir la reconversión de la matriz productiva de esta provincia, qué estrategia darnos con las riquezas que tenemos bajo nuestro suelo, cómo poder convertirnos en una provincia productora de alimentos, cómo jerarquizar de otra manera la infraestructura turística para que esas bellezas que tiene la provincia del Neuquén dejen más divisas, para que los neuquinos y las neuquinas tengan cada día mejores trabajos, más rentados. En definitiva, cómo aprovechamos todo lo que tenemos en esta maravillosa provincia para que quienes la habitan vivan realmente mejor. En ese contexto, el peronismo, como todo partido político, siempre tiene sus discusiones, sus tensiones,
sus debates. Y en eso estamos, preparándonos para un 2021 en el que seguramente vamos a tener que protagonizar las elecciones de medio término para poder respaldar a ese gobierno nacional que hoy encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una apuesta muy fuerte, ¿no? Porque siempre las elecciones intermedias beneficiaron al gobierno nacional asumido 2 años atrás. Siempre se ha dado, ¿no? De que han cumplido roles interesantes electoralmente. Y aquí en Neuquén, en un clima de efervescencia, ¿no? Porque es como que el MPN ya empieza a mover lentamente su estructura. Yo creo que no es casual que aparezca Jorge Zapag en estas últimas semanas, ¿no? Y planteando cuestiones políticas muy, muy interesantes como son las que estás planteando vos, Sergio. Mira, yo tengo muchísimo respeto, y vos lo sabés, Alejandro, por el movimiento popular neuquino. A mí me interesa muchísimo el análisis y el estudio muy serio de ese movimiento y de ese partido político, tan parecido al movimiento peronista, ¿no? Que me parece que uno de los problemas más grandes que ha tenido en general la oposición en la provincia de Neuquén es que nunca logró dar el cotejo ideológico pensando en que algo que el movimiento popular neuquino construyó muy bien es esa identidad que a nosotros como peronistas nos da nuestro movimiento a nivel nacional. Esas banderas son las que llevó adelante desde etapas primigenias el MPN, de la mano de Elías Zapag, de Felipe Zapag, de Pedro Salvatori y de todos quienes le dieron vida a este partido, y a eso le agregó la neuquinidad. Yo me he cansado de escuchar una oposición que permanentemente critica y habla de que no puede ser, que llevan 20 años, que llevan 40, que llevan 60. Me parece que no pasa por ahí. Algún día las fuerzas de oposición tienen que mostrarle a la sociedad que existe la posibilidad de construir aún mejor de lo que en muchas oportunidades lo ha hecho el movimiento popular neuquino. Seguramente vamos a tener una buena posibilidad en las elecciones del año que viene. Por eso creo que Jorge Zapag, que es un muy buen armador político, una persona que respeto muchísimo, está analizando ese escenario. Imagino que también pensando cómo posicionarán algún dirigente del MPN. Bueno, nosotros estamos seguramente en la misma situación. Me parece que tenemos varios candidatos interesantes para ofrecerle al electorado neuquino y por sobre todas las cosas, insisto, Alejandro, todos esos candidatos que probablemente lleguen a ser legisladores nacionales van a aportar a la construcción de un país que está afrontando una etapa dificilísima. Todavía queda vivir tiempos muy complejos con la pandemia, con la economía, con la reconstrucción del tejido social. Entonces, cuando hablamos de dirigentes políticos, sean del peronismo, del MPN o de el sector político que sea, necesitamos hablar de personas que se hayan formado, que se hayan preparado y que tengan toda la voluntad de entregar lo mejor de cada uno para poder salir de esta situación tan difícil. Sergio Fernández Novoa, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para vos, Alejandro. Muchas gracias. Adiós. Sergio Fernández Novoa ha pasado por Código Urbano. Vamos a una pausa y regresamos.